Abogada, buenas tardes. Esperemos se encuentre bien. Somos el grupo número 5 y el día de hoy nos tocó el tema de la teología política. Voy a comenzar diciendo que la teología política surgió como una subdivisión de la teología, la cual fue fundada por el filósofo Panagios durante el periodo medio, que mucho tiempo después el pontífice Necius Scaevola le otorgó primacía, ya que él pensaba que esta presentaba mejor el culto teológico vinculado con el Estado. Sin embargo, esta subdivisión aparece por primera vez en los escritos del historiador de Lentius. Esta subdivisión se disociaba en teología mística. Esta es la número 1. Se puede decir que la teología mística era la que usaban los poetas, quienes fueron los primeros en componer los cánticos para los dioses. Ellos pensaban que las obras eran como un culto en las cuales se inventaban las fábulas y las leyendas con todo lo que tiene que ver con lo místico, o sea que todo venía de la mente humana. La número 2 es la teología política, que era todo lo que estaba vinculado con Dios y el Estado. Era la forma que era la forma en que le otorgaban el poder a la élite de la iglesia y, y, y junto con sus costumbres. Y de cómo partiendo de estas eran las normas de conducta que se aplicaban en la parte de lo social, en el campo social, ya que según estas, ya que con esta se pensaba que se podía obtener una buena convivencia. Era aceptada por todos los ciudadanos. Y por último está la teología natural, que es la que tiene que ver con el mundo en el aspecto filosófico, que se encargaba de investigar, o más bien dicho, de investigar todo lo que era de cuestionar, perdón, todo lo que era conocido hasta en ese tiempo, como los dioses, cuál era su propósito para con los humanos, cuál era su permanencia en la tierra, etc., etc. Ahora continúa mi compañera Keila. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Keila. Seguimos con el origen entre la política y teología. Bueno, principalmente el origen se originó en las antiguas culturas orientales, donde un concepto original de cosmología, que la cosmología era aquella visión cósmica que representaba al Estado. Esta visión cósmica tenía que ser ejemplo para, los demás estados terrenales. También vamos a hablar acerca de los lazos entre la política y la teología. Como sabemos, son dos palabras no distintas porque si se unieron tienen similitud, ¿verdad? Y se creó esa ciencia. Bueno, estos lazos se originaron principalmente y agarraron fuerza con la subida al trono de Constantino. ¿Quién era Constantino? Dice que Constantino fue quien creó, surgió el imperio cristiano, ¿verdad? Como sabemos, el imperio cristiano en aquel entonces, en la Edad Antigua, fue cuando crucificaron a Jesucristo, que todo el mundo decía que crucificaron a Jesucristo los judíos, que los judíos eran los que predominaban sobre la faz de la tierra, se podría decir. Entonces, así es como surgió el cristianismo, echándole la culpa a los judíos, porque ellos eran quien mandaban a las otras religiones, se podría decir así. También vamos a hablar acerca de cómo Smith lo consideraba. Bueno, él nos decía que el núcleo fundamental del término teología política sería el pretender fundamentar y justificar las decisiones políticas y modos de gobierno por medio de categorías teológicas. También este término fue introducido por Smith, como les comentaba, en el siglo XIX, donde él también nos decía que se oponían a todos los movimientos revolucionarios, calificándolos como castigo de Dios y que atentaban contra las formas monárquicas del gobierno. Bueno, lo dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, abogada. Yo le voy a hablar acerca de la teología política en un sentido amplio. Se puede decir que la teología política en un sentido amplio es el estudio de las transferencias de significados, narrativas, disputas que acontecen entre la esfera de lo religioso y la esfera de lo político,
especialmente el estudio uso político de las narrativas sagradas, imágenes, los motivos y las formas rituales y litúrgicas. Esto es una investigación cultural y sociedad. El giro político. Este concepto se usa actualmente en un contexto problemático y de significancia, ya que el mismo se puede prestar a diferentes interpretaciones. Así también le puedo hablar de la teología política que toma importancia en dos sentidos. Uno es, por un lado, la teología política aparece como un correctivo crítico frente a una cierta tendencia privatizadora de la teología actual, en sus formas, trascendental, existencial y personalista. Esta comprensión de la teología busca superar críticamente la tendencia a privatizar el núcleo del mensaje cristiano y evitar la reducción de la praxis de la fe a la mundanal decisión del individuo, a la que ha conducido la separación de religión y sociedad. Y se trata de una separación, pero no en el sentido de volver a la identificación ingenua de religión y sociedad, sino es el de una segunda reflexión sobre una misma relación o cooperación. La número 2, por otro lado, la teología política aparece como un intento de formular el mensaje escatológico del cristianismo bajo las condiciones de nuestra sociedad, teniendo en cuenta el cambio estructural de la vida pública, social. Lo público no es entendido como un objeto secundario de una labor cristiana pública o de una pretensión disfrazada de ambiciones políticas de poder, sino como medio esencial de búsqueda tecnológica de verdad y de predicción cristiana. Así sigue mi compañera Brenda. Bueno, yo les voy a hablar de los principales precursores de la teología política. Dice que fue Carl Smith y Thomas Müntzer, que en su obra se pueden localizar elementos de la teología política en un sentido del desarrollo. Carl Smith, a partir de su concepto político, mismos que difieren de los planteamientos de la filosofía política clásica. Walter Benjamin, con sus aportes latinoamericanos a la temática de la relación entre los problemas teológico-políticos en sus diversas vertientes, y Martín Lutero, que en sus últimos años agudiza su oposición contra el catolicismo y en especial contra el papado. Dice que la teología política en sentido smithiano no es una teoría de la fundamentación teológica de la política, sino que en el contexto histórico y categorial del origen de lo moderno y de las coacciones que lo dominan. La noción de Smith consiste en hacer de la autoridad soberana la fuente absoluta de toda decisión moral y legal en la vida política. Y lo dejo con mi compañera siguiente. Bueno, a mí me toca hablar sobre las 4 teologías de Smith. Se dice que fueron fundadas en 4 tipos de analogía entre lo jurídico, político y lo teológico. La número 1, una teología política de la soberanía que se fundamenta en la analogía entre la omnipotencia de Dios y el poder soberano. La segunda habla de la teología política que se representa, de la representación, que se centra en la figura teológica del mediador, Cristo y su iglesia, y la representación política. La tercera teología política del Cacheton, que se refiere a la figura bíblica y el verdadero poder político. Y la última se habla de la teología política de la revolución, que se orienta en una relación minitaria y la relación política amigo-enemigo.
Esa fue nuestra presentación, abogados sobre la teología política. Somos el grupo número 5. Es todo. Muchas gracias.